Ay, mira quién vino. Vino Fero Soriano. Mira quién vino. Un aplausito para él. Te voy a decir algo. Vos que sos oyente seguro, ¿la escuchaste cómo te vendimos hoy? Vos sabés que lo agarré tarde porque venía de otro trabajo, pero viniendo para acá, bajando el ascensor, un vecino, mi vecino Dan, me dijo, che, Julia acaba de decir que vas para allá. ¿Te contó que te vendimos como un galán? Ah, no. Bueno, ya me están cosificando, chicas. Sí, te cosificamos. Pero además te voy a decir que sos el primer galán del ciclo. Porque yo a las chicas les digo, chicas, ¿cuándo van a venir los galanes? Pero esperá. Estás inaugurando algo que... Esperá, yo soy seguidor del ciclo. ¿Qué otro galán hubo? El señor Tonietti no entra en el... Tiene su encanto, pero no sé si entra como galán. ¿No? No. Bueno, para mí sí, Tonietti es un galán. Igual te voy a decir, mañana viene Charry, con lo cual ahí pegamos un salto. No, ahí está. Pero aparte Charry tiene todo para ser campeón. Salvo que se mandó una con Coca y conmigo ahí que le podemos arreglar. No, es una broma. Que tuvimos que cambiar el día. Sí, gracias por venir hoy. No, y me hubiera gustado estar con Pablo Berantuono, ¿no? Que con quien escribiste este libro, pero vamos de a poco. Pero que te quería decir que Charry tiene todo para ser campeón. Es de Avellaneda, del Rojo y peronista. Igual que vos. Bueno, pero eso es lo de menos. Tiene todo para ser campeón. Pero casualmente vendiste 3 características que son compartís con el Charry. Sí, me siento emparentado. Es que ayer fui a ver Druk, que es la obra de teatro en la que está Charry ahora. Y uno con esa gente dice, qué aura el chabón, ¿no? Como... Además el teatro te impone una cosa hermosa. Tenés que llenar el escenario. Tenés que llenar el escenario con tu voz, con tu con toda cuerpo, tu presencia sobre todo. Pensando en todo lo técnico que tiene, o sea, que está más allá de la expresión artística. Hay un montón de cosas técnicas, dónde pararte, dónde te dé la luz. Si mirás para allá no te escuchan, si mirás para allá te escuchan. Sí, ¿no? Todo eso así que bueno, es súper hermoso del teatro. Primer galán, ¿cómo te llevas con eso? Nosotros nos reíamos. No me llevo, Julia. Yo sé que vos te reís, por eso te quiero incomodar. Bueno, dale, pero porque cuando estábamos juntos en la tele, para los que no se acuerdan, llegamos a compartir ahí panel. Estás replicando un poco el chiste de Dugan, de alguna manera. ¿Dugan te jodía con galán? Claro. ¿Y por qué empezaste a levantar mucho o no? No. Hace boludo. No sé, pero bueno, me llevo, igual me divierte, qué sé yo. No te voy a decir que no le puedo llegar a sacar algún provecho eventualmente. Algún provecho, claro. Obvio. ¿Viste cómo es esto? Bien dicho. Bien dicho, por supuesto. Una buena experiencia. No, a mí el Pitu me dijo que alguna vez salieron juntos. Sí, me acuerdo. Estrenando Soltería. Y el Pitu mismo decía, no, estaba buenísimo salir con Fero porque vienen todas las minas. El típico amigo del galán. Lo escuché ese momento en vivo. Lo escuchaste y te moriste de vergüenza. Y me morí de vergüenza y le empecé a escribir al Pitu amenazándolo. Bueno, además Fero, además de ser un galán, por supuesto, es un gran periodista de muchos años, de redacción, periodista siglo XX también, ¿no? Sí, re. ¿Vos te sentís un periodista del siglo XX? Sí, recién lo estábamos hablando con Poli afuera. Sí. Sí, total. O sea, en realidad... ¿Qué hablabas con Poli exactamente? De cómo se está modificando la forma de hacer este oficio. Sí. Que está cambiando mucho y muy rápido. Y bueno, hay una gran incertidumbre sobre cómo nos vamos a adaptar todos a ese cambio. Somos muchos para adaptarnos a un cambio que requiere de menos personas. Pero te iba a decir, hablando del siglo XX, que yo entré a Deportea y el primer año era máquina de escribir. Máquina de escribir. Claro, y entré a Clarín 2 años después. Y primero se fumaba en la redacción nada más siglo XX que eso. Mad Men total. Totalmente. Mad Men de acá, ¿no? Pero Mad Men. Qué asco. ¿Sabes el olor a pucho que habrá tenido esa pilcha? Pero ni te dabas cuenta. Me acuerdo porque mi viejo se infartó en el medio y tuvo que dejar de fumar abruptamente y yo volví de la redacción, era una nube de tabaco que enloquecía mi casa, de alguna manera. Pero, teclados amarillos y quemados, ¿no? Gente fumando, o sea... ¿Y se tomaba mucho alcohol en la redacción también o no? Cuando yo entré se tomaba más de canuto, más a escondidas, pero sí. Pero se tomaba. Me he pegado una buena borrachera, por ejemplo, me acuerdo con un diagramador que se llamaba Tico, que hacíamos unos cierres que terminaban a las 4 de la mañana y era divertido. Se hablaba. Sí, claro. Hoy en las redacciones no se habla, están todos con los auris en silencio. Pero sigue habiendo redacciones también, es la pregunta. Quedan, pero hay cada algunas. vez más chicas. Es la verdad que me genera bastante nostalgia. Yo soy una persona que trato de no me, viste como dice Fabián Casas, que dice que la nostalgia es un pecado capital. Ajá. No me gusta mucho mirar para atrás en ese sentido, pero la verdad es que te da nostalgia pensar en las redacciones, ni hablar la redacción de Clarín que está contada en este libro, pero bueno, después lo hablamos.
Pero, y porque eran un lugar de encuentro, de sociabilización de los conocimientos y de las dudas y de cómo se hace un trabajo. Es decir, vos tenías siempre a alguien al lado para preguntarle si este título estaba bien, alguien que te decía, che, ¿sabés lo? Me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en Sociedad, que Carlitos Galván, hoy editor de política de Clarín, me dice, ¿sabés lo que es? Fíjate que ese fiscal es subrogante. Yo no sabía lo que era un subrogante, venía a hacer otra cosa. Y todo eso que hoy el home office no sé, no es el chat. Googleás subrogante. Sí, pero cuando verdad, vos googleás pero... subrogante, lo que te contesta Google es un tecnicismo que no es lo mismo que te puede contestar un chabón que tiene 1000 horas de tribunales. Y además El subrogante que tiene más poder, tiene menos poder, tiene más impunidad por ser subrogante o en realidad está de prestado. Eso te lo cuenta un colega. Y además que más allá de la explicación técnica, no lo digo solo por el hecho de que todo tiempo pasado fue mejor, pero ese ida y vuelta con tus compañeros y compañeras te forma más y todo, mejora la redacción, o sea, mejora lo que después termina publicándose. Me lees el primer párrafo, sí. ¿Te gusta? A ver, me decís si empieza incluso bien esta nota. Esas cosas no están más. Lo que estoy pensando, que incluso cuando vos te confrontás con los colegas cara a cara, todo el tiempo, y tu laburo lo confrontás cara a cara, debe haber jugado también algo de pudor. Vos no mentís descaradamente si tenés al lado a un colega. ¿O sí? Sí. Bueno, es una profesión bastante cínica esta también. Bueno, sí, sin duda. Está lleno de cínicos. ¿Viste? Pero ¿no te parece, por ejemplo, que quiero decir, los grandes diarios también perdieron el pudor? Porque Clarín, ponele que siempre fue Clarín, ponele que Clarín siempre jugó en política. Sí. Siempre fue un actor político. Obvio. Siempre. Pero Clarín, en otra época, si se mandaba como una cagada fuerte de haber puesto en tapa una información que no era real, al otro día se morían de vergüenza, por lo menos. Puede ser, pero igual... ¿No pensás que cambió eso? No, la verdad que no. Sinceramente, perdón, no te quiero llevar la contra. Pero llévame la contra, ¿para qué te estoy entrevistando? Bueno, me alegro. No pienso en nada como... No, me parece que no. Estoy tratando de recordar ejemplos de tapas y de notas de otras épocas y no pasaba nada. Y también sí, hubo mocos grandes y no pasaba nada. Sí, qué sé yo, no sé, un montón. Las cuentas de Máximo y ¿quién era? ¿Qué ministra era? Nilda Garré. Pero eso ya es de otra época. Te estoy hablando de los 90. ¿Vos cuándo entraste a Clarín? Yo entré en el 99. ¿Y vos decís que ahí no había pudor? Quizás de algún periodista sí, y lo siga habiendo, pero me parece que a nivel más media, a nivel lo que se puede instalar a partir de algo que publicás, no. Lo que sí creo es que como cambió todo, hoy se conversa mucho más sobre eso, todos quedamos más expuestos, todos estamos más expuestos, y entonces sí se genera como un repudio más masivo que el que se podía generar en una época donde vos leías el diario en un bar o en tu casa y lo podías comentar con tu familia, pero no andabas amplificando ese malestar que hoy es más común, ni hablar en nuestro micromundo sobreinformado y... Fero, hace un ratito me hablabas como de está todo cambiando mucho. Se me hizo que estás pensando en la inteligencia artificial para tu oficio, ¿no? Sí, re. Porque todos sabemos que además en Infobae, que es donde vos escribís, con una firma re importante hace un montón de tiempo, están probando mucho. Lo digo porque Haddad lo cuenta, se lo contó a Iván, se lo contó a Tenem, lo está contando, que él está probando robots. Sí. En la práctica diaria... Y que funcionan muy bien. Sí, para algunas cosas funcionan muy bien sí. Y para las que no funcionan muy bien ahora van a funcionar muy bien dentro de muy poco, porque además aprenden. Entonces es inevitable, el desafío nuestro es cómo hacemos para convivir todos en esta pequeña aldea del periodismo, todos armoniosamente con una herramienta que se va a dedicar a hacer lo que por ahí antes en una sección lo hacían 3, 4 personas, los que recién empezaban, que era picar cables, hacer todo eso, bueno, eso ya está pasando. Y después también tiene lo buenísimo, qué sé yo, para ayudarte a entender un tema, a guionarte una columna radial, o sea, para cosas más sencillas. Para todo eso sigue estando buenísimo. Después, una vez un amigo escritor me decía... había hablado con alguien que fascinado le hablaba de la inteligencia artificial y le decía, bueno, pero vos pensás que la inteligencia artificial va a escribir como Javier Cercas en un momento. Va a aprender. Y este amigo escritor me decía que no, y yo me paro más del lado de su pensamiento, que es
Lo que la inteligencia artificial no va a poder transmitir es el sentimiento. O sea, puede escribir técnicamente como Javier Cercas, pero si ese día Javier Cercas escribió esa página con dolor de estómago o deprimido porque lo dejó la mujer, hay una cosa del sentimiento en los textos narrativos, por supuesto, que es propio del autor. Tiene un ID de una huella digital del autor, ¿no? Leila y eso me Guerriero parece habla de un espesor. Usa esa palabra que me parece hermosa. Sí. De un espesor que la inteligencia artificial no va a poder suplantar en la escritura, ¿no? Porque la escritura siempre tiene que tener algo de original. Vos podés tener una técnica, un estilo, pero la originalidad que te la da una vida que vos tuviste. Sí, obvio. ¿Cómo vas a replicar eso? Porque, qué sé yo, parte del laburo es generar en el lector un sentimiento, ¿no? Contagiar una emoción o algo que vos estás viviendo cubriendo un incendio forestal en Bariloche. Y eso no. No se están cubriendo algunos, sobre todo los audiovisuales lo siguen haciendo, pero las redacciones ya no mandan a cubrir periodistas a los lugares de los hechos. Y tampoco está, y Telam está desmantelado. No, y Telam ya no existe, que era una fuente de recursos extraordinaria. Y claro, que además tenía una expansión territorial, ¿no? Que eso era lo más interesante. Eso de Telam era muy interesante, sobre todo para enterarte de las cosas, ¿no? Y en lo policial y judicial ni hablar, que son las áreas donde yo he elaborado mucho. Sí. Pero después, tener un cronista con mirada propia en un hecho, como para hablar de algo, tener un cronista hoy en el Vaticano, en el funeral del Papa, no es lo mismo que que la inteligencia artificial te arme un muy, muy buen material sobre todo lo que pasa alrededor del Papa. Nelson Castro llorando es algo que un bot no podría hacer realmente. Exactamente. Total, es así. Así te cause gracia o te conmueva, es algo que un bot no puede hacer. Es así. La experiencia humana en un oficio como el nuestro... Sí. Bueno, ahora, si perdemos eso... La experiencia humana se hacía de la redacción. Me gusta volver a eso porque hace poco Alfredo Zayat me dijo que él extrañaba mucho las redacciones. Obviamente se crió en una página que habrá tenido una redacción... Imagínate, porque aparte los que pasaban caminando por ahí, ¿no? Y obviamente ya no existe, porque no existe tal cosa, ni siquiera físicamente. Y él me decía, ¿vos te imaginás lo que hubiese sido la noche de Cripto en una redacción? Total. Y él me decía, yo estaba ahí esa noche de ese viernes 14 de febrero, solo en la casa, googleando, comentando, todos en Twitter, ¿no? Como que Twitter es el nuevo, WhatsApp. Necesito compartirlo, Twitter, WhatsApp, no sé qué, pero en una redacción hubiese sido, pero divertidísimo para el oficio. Sí. Yo ahora estoy laburando en Infobae los fines de semana y estoy en la redacción. Vas. En la mesa de noticias. Físicamente. Sí. Entonces, ya me ha pasado hace un año que lo hago, me ha pasado 3 o 4 veces de volver a sentir ese vértigo. Pero claro, somos muchos menos, la redacción cambió porque ahí está todo lo digital. Pero todavía esa sensación de... me acuerdo, por ejemplo, el sábado que le pegaron el tiro en la oreja a Trump. Sí. Toda esa secuencia... ¿Estabas ahí? Estaba ahí. Bueno. Toda esa secuencia... O Bahía Blanca hace poco, pero bueno, ¿ves? Bahía Blanca para mí había que... Pero toda esa secuencia de buscar la noticia, de buscar la foto, de discutir qué foto ponemos, cómo titulamos esto, todo eso pasó? Es muy lindo. Por ahí, para el que no es periodista es una estupidez, pero para nosotros... ¿Sabes que le va muy bien a las charlas con periodistas, hablando de cosas de periodistas, no solo coyuntura, así que... Es que es un oficio que tiene algo vital, ¿viste? Sí. Y que además obviamente está absolutamente conectado con la gente. Completamente, sí. Y en general está la fantasía de... que es real en cierto punto, que nosotros tenemos la bendición de estar donde pasan las cosas. ¿Viste? La mayoría de las personas tiene otra vida y las ve por la tele. ¿Cómo sería estar donde pasan las cosas? Estás en la asunción de un presidente, estás en el funeral de un papa, estás en un terremoto. Te hubiese gustado ir al funeral del papa, ¿no? Sí, cualquier cosa que pase en algún lugar. Me encanta. Pero porque te vi tuiteando muy fuerte con el tema del papa, como que te vi muy conmovido, y después me contó Balu que además vos colaboraste en la investigación periodística de Recen por él, la biografía política del Papa Francisco de Marcelo Larraqui. Exactamente. Entonces, sabés mucho del Papa. Bueno, ya no recuerdo tanto porque vos sabés. ¿De cuándo es esta biografía? La hicimos apenas fue ungido. Yo estaba laburando con Larraqui éramos compañeros de Clarín, pero no laburábamos juntos. Y de hecho no lo conocía porque era amigo de Pablo, pero no habíamos ido a morfar un par de veces.
Y me dijo, che, tengo que hacer en 6 meses la biografía política del Papa. Y me dice, ¿me ayudás con la investigación? Y para mí, nunca lo había hecho yo, ¿viste? ¿Nunca habías investigado a un personaje así? Nunca había trabajado sobre un libro. Nunca había trabajado en un libro, que es otra cosa. Es como correr una maratón, o 2 juntas. Entonces... Y ni te digo, mirá lo que bueno, es. Después vamos a hablar de este libro. Claro, termina en ese gordo. Pero tiene, ¿cuántas páginas? 600 y pico. 616. Termina en ese gordo, pero fue como para mí hacer que mi primera experiencia de un libro sea con Larraqui, que es un animal, es el autor de Galimberti, de López Rega. Un animal para las biografías políticas, además. Un animal trabajando, no paraba, me llamaba a las 4 de la mañana. Una cosa medio enloquecida, lo tuvimos que hacer en 6 meses. ¿Y cómo nada. fue ese laburo? ¿Cómo empezás vos cuando vos te dicen, bueno, él te mandaba en concreto a hacer cosas concretas o te dice, anda a investigar, tráeme lo que quieras? Él me planteó, es muy organizado aparte para laburar, entonces me planteó que él ya tenía en la cabeza que había que trabajar el libro en 5 núcleos de la vida de él. Sí. Su infancia, ahora no me las acuerdo exactamente, pero su vida en los jesuitas, la dictadura, el arzobispado, poner que te diga esos grandes momentos de la vida de él. Y entonces él me dio como pautas de orden y de empezar. Y después hicimos muchas cosas juntos, entrevistas, que también tiene su lado muy divertido. Y me acuerdo que al principio, no, te iba a decir algo muy técnico de nuestro laburo. Me acuerdo que al principio me dijo, no, estás haciendo cualquier cosa. Y me ordenó, ¿viste? Porque yo lo fui a entrevistar a Pepe, al padre Pepe. Y claro, le hice una entrevista como si fuera a publicar la entrevista, ¿no? Y ahí aprendí, cuando Marce me hizo la devolución de eso que yo le había, ese informe que le había presentado con otras cosas, aprendí que cuando vos haces un libro, buscás una biografía, tenés que meterte como profundizar en los detalles, no tienen que ser pregunta-respuesta, tenés que dejar hacer que el otro te cuente, te arme todo el cuento, ¿entendés? Vos después agarrás todo eso que fuiste hablando con un montón de gente y lo armás vos, pero es como los detalles, la forma de pensar. Cosas que después yo ato mucho a lo visual, a cómo podrías narrar una peli. Totalmente, y ahí ya las entrevistas cambiaron, la pensás de otra manera. Sí. Y de todo lo que investigaste del Papa, ¿qué cosa vos me resaltarías? Lo primero es algo muy personal, que es cómo se me cayeron los prejuicios ¿con él? Al darme al toque, porque acordate que en esa época... No, estábamos diciendo, es el nuevo jefe de la oposición. ¿Dónde están los desaparecidos? Entregó gente. Sí, el papa de la dictadura. En esa época estábamos, de hecho yo estaba en Clarín el día que de la fumata blanca y fue una... Ay, vos estabas hablando de redacción, como que estaban todos... ¡Ah! No. Vi gente correr enloquecida de alegría... Solo porque Bergoglio en ese momento era el antagonista de Néstor y de Cristina. Sí. O sea que Qué eso loco cómo se dio vuelta todo. Cómo se dio vuelta todo, es impresionante. ¿Qué lectura hace? Bueno, pará, me decís que se te cayeron prejuicios. Sí, se me cayeron prejuicios de lo personal. Entendí que todos tenemos matices. Todos tenemos matices, tenemos lados humanos, lados no. Eso para arrancar. Y después, bueno, en él aprendí que es un tipo muy hábil, que ha logrado realmente tener una vida consecuente con lo que profesaba su fe y su visión política también de la iglesia. Un tipo muy gestual, de hacer cosas para marcar rumbos, esto el Papa de los gestos, y también con varias caras, que él también cambió mucho. No, y él también cambió mucho. Sí, claro. Bueno, eso es lo que yo te quería decir. En estos días no es tan difícil, y me parece que es muy evidente decir, los que nos preocupamos cuando lo nombraron Papa, ¿lo lloramos ahora que se murió? Sí. Y aquellos que festejaron esa redacción ese día, ni lo lloraron ahora que se murió. Es muy probable que no. Se dio vuelta todo. Entonces uno dice, cambió él, cambió el contexto, cambiamos todos. Todos. Todo cambió. Todo cambió, él incluido, porque creo que él también, al asumir el rol universal que asume, también como que... Se da cuenta que tiene que ahora es la iglesia él. O sea, porque él tuvo una vida interesante y complicada. O sea, los jesuitas lo mandaron a Córdoba confinado un tiempo largo, es decir, no siempre le fue bien. Y la pasó mal. En la dictadura tuvo situaciones complicadas porque guardó mucha gente, por ejemplo en San Miguel, pero también tuvo situaciones complicadas con los famosos casos de Barrio Rivadavia. Es decir, le pasó un poco todo eso. Y bueno, él también cambió. O sea, y eso me parece que más allá de todo es
enseñanza interesante para pensar que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y no está mal a veces revisar lo que uno piensa y... Total, que se puede cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Respecto del mundo, como hizo él un poco, respecto de una persona, como hicimos muchos con él. Sí, y ¿no? respecto a uno mismo también, ¿no? Y a uno mismo. Eso no lo había pensado. Es más para terapia, pero... Sí, me parece que sí. Para vos en Dictadura, finalmente, ¿su rol también fue un poco gris o fue más claro? Yo creo que... Pues yo creo que es de las cosas que a él más le preocupó, ¿viste? Sí. Porque después las series que salieron y todo siempre abordaban ese periodo para contarte una historia en la que él no fue el malo, no entregó a los otros curas. Lo que nosotros pudimos investigar en aquel momento fue que él hizo lo que pudo con la gente que estaba haciendo Opción por los Pobres en el barrio Rivadavia y que llegó hasta un punto donde él no pudo hacer más y avisó que no iba a poder hacer más y pasó lo que pasó. Él de hecho tuvo, si no recuerdo mal, porque la verdad es que no repasé el libro ahora y fue hace más de 10 años, pero creo que hasta ha llegado a tener encuentros, si no fue con Macera, con alguien para pedirle que saque a la gente. Él lo nombró a Macera algo en la Universidad de Salvador. Eso fue en algún momento, Le dio claro. Un tipo de condecoración. También, porque él era rector, si no me equivoco, en la Universidad de Salvador, o era una persona muy importante. En esa época muy vinculado a Guardia de Hierro, ¿no? La derecha peronista. Sí. Bueno, acá cuando vino Eduardo Valdés, el día que se murió el Papa, mirá. me decía que él mismo le había preguntado, ¿usted por qué cuando era cardenal usted tenía siempre el gesto adusto, tenía esos anteojos negros que ni se le veía la cara, con esos marcos gruesos, y ahora está todo el día sonriendo? Y el Papa le dice, ¿por qué ahora soy Papa? Claro. Es perfecto, porque es un chiste y al mismo tiempo es porque tengo otro traje puesto. Claro, totalmente. Ahora, y es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Pero claro, obvio. Me parece que eso habla muy bien de él en ese punto. Sí. Porque además no deja de ser él, no deja de ser el cura de la parroquia que va a dar una misa a Constitución, que habla desde la periferia, que habla del descarte, que bancó a los trabajadores textiles explotados, a las trabajadoras sexuales, que le dio lugar... Siempre ese papa estaba acá, ese Bergoglio estaba acá. Y sí. ¿Pero que jugó como papa políticamente en Argentina, decís vos? No, bueno, eso seguro. ¿Sí? No, me refería a que eso que después el Papa mostró a nivel global, el hecho de que lo primero que haga es ir a besar los pies a los migrantes de Lampedusa, bueno, lo hacía acá, iba a las cárceles acá, iba a los barrios acá, daba las misas en Constitución, hablaba con los cartoneros, organizó a los cartoneros o participó de esa organización, no sé, de eso hasta promover el arte de Alejandro Marmo, que es el autor de la Evita de la 9 de julio, trabajando con la idea del descarte, ¿no? Viste que él trabaja con hierros descartados, entonces incorporando trabajadores ahí o sumando privados de su libertad, haciendo arte con eso. O sea, me parece que en ese sentido él siempre tuvo una mirada de abajo para arriba o de afuera hacia el centro. Pero yo cuando pensamos en vos, también siempre pensamos en el porro inmediatamente, antes que en el Papa, ¿no? El otro Tiene día, lógica. Sí, tenemos una columna de Juan Palomino que hace acá, la columna canábica, y el otro día, que era Pascua, él, habló un poquito, estableció la posibilidad de que Jesús hubiera estado fumando porro, digamos. Sí, leyó mi libro. No, claro, y obviamente que estaba el material y sus fuentes eran Fero Soriano. No, y mi fuente es Chris Bennett en este caso puntual, que es un canadiense que plantea esta hipótesis. De Jesús no es y una el hipótesis porro. mía, obviamente. Pero igual, más allá de lo de Jesús y el porro, ¿qué te llevó como a sumergirte tanto en el mundo canábico? Un derecho ahí que, o sea, había estamos hablando de 2009, 2010, y había todo un universo creciente de una comunidad canábica que estaba... ¿Vos el 2009, 2010? Ahí empecé yo a conectar con esta causa. Pero no es que ahí pasó algo... Y bueno, estaba pasando algo, sí. El fallo Arriola de la Corte. El fallo es de 2009, totalmente. Es de 2009. Y para esa misma época, te acordarás perfectamente que se hablaba de una ley de despenalización que el gobierno iba a impulsar con Cristina. Estaba Aníbal Fernández. Estaba Aníbal había formado una comisión de notables con jueces, fiscales, médicos,
Se había presentado un proyecto de ley que estaban Vicky Donda, Gil Lavedra y no me acuerdo si alguien más, ahí era como de 3 espacios distintos. Todo parecía encaminar, todo estaba acomodado políticamente para que hubiera una ley de despenalización y qué sé yo. Y ahí me metí yo. Mirá qué loco. ¿Y vos eras un fumador? Sí, normal, social, sí, nunca fumé tanto porro así todo el día. Pero bueno, era un fumador que estaba en mi barrio y que veíamos la lucecita de la sirena y nos daba miedo y la hemos pasado mal. Claro, y ahí fue como, che, esto necesita que alguien pueda contar el otro lado, lo que no se sabe, porque lo que se sabe es todo prejuicio, todo mentira, fake news, que arrancaron al principio del siglo XX por un montón de razones que ahora haríamos mucha historia. Pero tiene que comprar el libro. Bueno, ahora se reedita el libro, en mayo hay una nueva edición. ¿Por qué no hubo mucho más material? No, hay, pero de afuera. Más de afuera, pero no de acá. Sí, de acá sí específicamente no. Hay algunos de afuera, algunos se consiguen acá, están muy buenos también. Yo me encargo de contar la historia de la planta, porque un poco por esta idea de que había que incorporar a la discusión elementos nuevos, pero que estaban desde siempre. Como que la planta está en los herbarios chinos de hace 5.000 años. Como que todas las religiones usaron la planta como una idea de sanación, curación, expiación, visto desde lo religioso o desde lo medicinal, pero en el fondo era lo mismo. Además, o sea, la planta nos acompaña desde hace muchos años y lo que nosotros tenemos incorporado en la educación que nos dieron en los últimos 50, 70 años es eso, ¿no? Que es la prohibición que es nueva, es nada, tiene menos de un siglo. Va a estar por cumplir un siglo ahora, claro. Comparado con 5.000 años de historia. Desde que se tienen documentos, ponele, que podría ser más. Exactamente, que seguro que es más. Claro, o sea, si vos mirás a los ojos de la historia, la prohibición y esta idea cultural de todo lo malo que supuestamente tiene la planta es un chispazo en la oscuridad. No, a escala no es nada. No es nada, es como un pelito en la historia de la humanidad, en conjunto con una planta, que no sé si hay otra planta que se le pueda comparar. Probablemente sí. Pues yo pensaba que con el trigo tenemos mucha historia, por el pan, pero... Claro, no, es que bueno... Lo que tiene esta planta, a diferencia del trigo, es que encara al hombre por todos lados. Ha sido alimento durante muchísimos años. Ha sido fuente de fibra textil para vestirse, para viajar, es decir, para poder navegar. Yo juego con la idea de que sin la planta de cannabis probablemente no hubiera habido conquista europea en América. Porque los barcos estaban hechos de tela de cáñamo. Las velas y las sogas estaban hechas de tela de cáñamo. Entonces, desde lo industrial, desde lo alimenticio, y desde lo espiritual, religioso, terapéutico, medicinal, porque estamos hablando de una época en la que la medicina no existía el concepto droga, y entonces todo lo que te pasaba estaba vinculado con la idea de la magia. Pero detrás de esa magia química que ocurre, esa mística química para farsear a Calamaro, hay una cosa muy loca que a mí me asombra mucho de la planta de cannabis, que es que que nuestro cerebro tiene receptores específicos para las moléculas del cannabis. Nuestro sistema endocannabinoide. Es impresionante, es como si estuviéramos armados para hacer el amor con una planta. Para conectar, para estar conectados, casi simbióticamente. Morante usa el ejemplo de la llave y la cerradura, ¿no? Nosotros tenemos la cerradura para la llave que trae la planta. Usa la metáfora que quieras, para mí eso es muy loco. Es muy loco. ¿Cómo vas a prohibir algo que está conectado químicamente con vos? Con tu propio con el organismo humano. ¿Te acordás que quiero aprovechar de contar esto? Que yo me metí en un lío cuando dije que vapeaba pequeñas dosis de marihuana para el malestar del embarazo. Sí, tuvimos unas charlitas. Largas charlas, sí. Sí, me valió todo un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría. De acuerdo. Yo solo quiero contar que ayer Rita dio su primera prueba en su vida, porque las del Ministerio de Educación que las mandan a la escuela, en las escuelas putean porque son siempre más difíciles de lo que los nenes saben. Claro. Rita hizo toda su prueba como si fuera Hermione con Lisa, todos los nenes se copiaban de Rita. Tan Mengolini. No sé si tan Mengolini. Yo solamente quiero decir que ella está, pero le aparece el dibujito de una mariposa y tenía que escribir mariposa. Todas sus palabritas las escribió todas. La rompe. La rompe. Cognitivamente, después no sabemos. O sea, vos estás queriendo decir que haber consumido cannabis durante tu embarazo evidentemente no le hizo daño. Daño no le hizo. Y está bien. Digo, para las estadísticas, porque
porque Está muy en el bien. momento en el que tomamos la decisión, no, vos fuiste uno de mis consultores, pero yo había ido a leer la producción científica que había sobre el tema y estaba toda basada sobre encuestas a madres. Sí. Entonces yo quiero que alguien me encueste a mí y yo contar lo que pasó con esta nena. Está muy bien eso. Y es más, habría que buscar otros ejemplos para que no seas Y sí, bueno, una claro. excepción. Lo que pasa es que yo lo que me imagino de esas encuestas que deben venir con un sesgo, que es, bueno, ¿usted fumó durante el embarazo? Sí, fumé. No le preguntás si además Claro. tomó alcohol, si además hizo otras cosas. Si vive estresada, si su Claro, vida es un desastre. y su nene como es, bueno, es distraído. Bueno, la mayoría de los nenes lo son. Están los teléfonos, hay un montón de otros factores que hacen que los nenes estén distraídos. Obvio. Entonces, bueno, nada, eso. Bien, Está muy bien que lo recuerdes. nada, quería aprovechar el momento, si vos me lo permitís, en tu entrevista. Escúchame, te mandaste esta biografía Con impresionante. Pablo Perantuono. La hicimos Con los Pablo dos. Perantuono del Turco Asís, que se presenta este sábado en la Feria del Libro. Exactamente, se presenta este sábado 26 a las 19 horas en la sala Rodolfo Walsh. Bien. Y nos va a acompañar Lorena Álvarez, para quienes usan redes o Twitter, Sí, Lu Álvarez, Lu Álvarez. que es una colega, una compañera que entiende muy bien el mundo Asís. ¿Por qué entiende bien el mundo Asís, No, Lu no sé, Álvarez? porque Lu Álvarez entiende muy bien el mundo de la farándula, de la tele, pero el turco no, los no 90, es exacta. y Los bueno, 90, decís los vos. 90, la calle Corrientes, Está, el Buenos Aires de la bohemia, toda esa transmutación de la bohemia sí. a los 90. Bueno, hasta ahí llegué yo. Quiero decir que lo empecé a leer, obviamente no lo terminé, es un libro largo, pero se me hace que se lee rápido porque avancé Sí, bastante. se lee rápido. Y además también esto que yo creo que venimos con la concentración hecha mierda por el teléfono. Difícil. Y este libro me atrapó un montón. No quise agarrar el celular en ningún momento. Es un gran halago que digas Sí. eso, realmente. Eh, Porque con Pablo tratamos de... No nos importaba que... Fue un laburo descomunal que ¿Cuántos hicimos. años estuviste escribiendo? Casi 4 años. Fa, boludo. Y entonces teníamos el pánico de decir, bueno, que la industria no nos frene la idea de hacer un libro, una biografía como tiene que Sí. ser, larga. Larga, O sea, gorda. la vida de Asís no puede tener un libro No me lo de quieras, 200 claro, de 200 machetear. páginas. Claro, no. Nosotros queríamos hacer una biografía, meterte en la vida del turco. Y la cantidad de cosas Y- que debe haber, porque yo recién llegué Y a que sea la calle divertido, ¿no? Corrientes. Por eso, claro, Y me quedan un montón de páginas. te queda una vida, toda una Te vida. queda la vida. Porque O sea, ahí, recién arranca la vida para el turco Asís en la calle Corrientes. en la calle Corrientes es un turco Asís de Un jovencito. jovencito de 20 y pocos años que cruza el riachuelo desde Villa Domínico y que pisa la avenida dispuesto a comerse el mundo, a ser famoso, ser querido, Ser a- escritor, ser un gran ser escritor, ser levantarse escritor. todas las minas. Exactamente, de hecho el primer libro que hace él y que vende a mano ahí en la calle Corrientes. Porque además era vendedor, que esto lo contás, que es muy simpático. Venía de ser 10 años vendedor ambulante, o ya todavía lo era cuando desembarca en calle Y Corrientes. claro, pero vendiendo su propio libro. Y ahí empieza a vender su propio libro, cuyo título era Tips para levantar minas. Una cosa así. Tips no era una palabra de la época, pero Sí, consejos consejos. para levantar minas. Su primer libro, obviamente editado de manera artesanal. Sí. Es un turco joven, esto que te digo, que va para adelante, muy pintón además, y que trae consigo una capacidad para chamullar y para venderte cualquier cosa, de lo que vos decías, 10 años de vendedor ambulante por todo el conurbano, vendiendo jabones, retratos, que era algo muy común en la Sí. época, aprendiendo de amigos el arte de convencer al otro. Y ¿Jabones y seducirlos. retratos? Retratos porque iba y te decía, oh, qué linda familia, señora. ¿Tiene fotos de la familia? No, bueno, sería lindo que tuviera, que conserve, para qué sé yo. Entonces te sacaban la foto o te tomaban la foto y te la ampliaban, o te hacían un retrato pintado y te la enmarcaban y al otro día o a los 5 días te traían el retrato de la familia. Una época en la que golpeabas la puerta y te abrían, ¿no? Sí, Cosa que sí. ya no sucede tanto. Y de ahí, o sea, ese turco que después vemos en sus novelas extraordinarias, algunas, bestseller en la época de la dictadura, ese turco provocador, defensor cultural del menemismo, todo ese oficio de la palabra, él lo forja en la calle. Entre los 17 Vendiendo, y los 27. Chamullando, vendiendo y con una carga hereditaria importante, porque habrás leído... Sí, el papá del turco, papá un personaje. Era un personaje muy Un particular. re personaje. Muy particular. Con unas notitas de esoterismo también. Muchas. Sí. ¿Y lo mantiene el día de hoy eso? Sí, completamente. Bueno,
quiero saber de tu relación con el Turco, porque nosotros charlamos cuando vos lo estabas escribiendo. Sí. Y yo tenía entendido que el Turco no te estaba dando entrevistas. No me Después, acuerdo en qué momento hablamos, pero nos Con la lectura del libro me di cuenta que sí. Claro. Nos dio 2 entrevistas. Nosotros hubiéramos querido varias más. Es una biografía Te dio no 2. autorizada, ¿no? Bien. Es no autorizada. Pero te las dio. Pero nos dio 2 entrevistas. Y además tuvo algo muy generoso que fue no cerrarnos ninguna puerta. Es decir, a todo el mundo le decía que nos den la nota. Es decir, nosotros llamábamos para hablar con alguien, ese alguien probablemente le consultaba a él decía, sí, Désela. muchachos, digan lo que quieran. De hecho, Hay unos muchachos que están escribiendo una biografía, me dijiste que dijo. sí, hay unos muchachos que están escribiendo una biografía que dicen que ¿Qué son buenos piensa tipos. de la biografía? Bueno, él dice que no la leyó, pero a nosotros casi ¿Qué que no la va a leer? casi que nos consta que la leyó, porque varios amigos de él nos dijeron que sí la leyó. Él, vos pensás que él del misterio de su vida ha hecho su literatura. Si vos lees la literatura del Turco Aziz, él está en casi todos sus libros, y ese misterio de no saber qué es verdad, qué es mentira, es parte constitutiva de su identidad literaria y narrativa. Entonces, Bueno, hay un montón de episodios que vos comentás y después en la nota al pie decís, esto es un cuento en qué sé yo, alguno de los libros de cuentos, ¿no? claro, entonces nosotros esencialmente, lo queríamos ver para un montón de cosas, pero básicamente también lo queríamos ver para tamizar esa data que había. Y bueno, no fue así como súper locuaz, pero vivimos grandes momentos con él en las charlas. No fue súper loco, ¿cómo no va a ser súper loco el Turco? Y porque Te por tiraba esto que y no, te digo, como que se guardaba es reticente a hablar de su vida. Sí. ¿Viste? Es reticente a hablar de su vida. Nosotros eso lo complementamos con 100 entrevistas. A todos Perdón, sus más de 100 allegados. entrevistas a 100 personas, casi 100 personas. Claro, tres de sus 4 hijos, su exmujer, su actual pareja, a todos sus amigos, la política, la literatura, los amigos del barrio, la familia, su sobrina, etcétera. Bueno, el libro empieza con un capitulito muy corto de 2 páginas que se llama La negociación, Sí, que es una escena básicamente en Clarín, exactamente. como muy intrigante Muy intrigante. lo que ocurre ahí. Y luego Una inmediatamente traición. te vas a la infancia. Exacto. Y por ahora, por donde vengo yo, viene todo cronológico, infancia, esto, el amigo, el Así otro. es. Me imagino que en algún momento volvés a este episodio que tiene que ser clave, porque por algo empiezan por acá. Bueno, es clave porque Clarín en la vida del Turco es clave. Bien. Y la manera de llegar y la manera de irse es clave. El Turco tiene una vida de película, realmente. Y él tenía los pasajes para irse a Brasil exiliado. Ya había estado guardado en la casa de su hermana unos días. En dictadura. En dictadura, con 2 hijos. Y por una casualidad se encuentra con el que era el jefe de la redacción de Clarín, Marco Citrinblum. Y Una Marco casualidad que se encuentra en la calle. se encuentra en una oficina de una editorial. Sí. Él está esperando para ver a alguien y el que sale o entra a la secretaria y le dice, está el señor Asís, y estaba Citrinblum en la reunión, y dice, Turco Asís, por favor, decirle que me espere. Cuando él sale, le dice que había leído sus libros, hasta el Turco había publicado algunos libros de cuentos y novelas, y que le gustaría llevarlo a Clarín. Estamos hablando de 1976. Y le dice, yo quiero que vos seas el orificio por el cual respire el diario. Un diario colaboracionista, sobre todo en la primera mitad del papel. El orificio por el cual respira el diario. Entonces le dijo, venía a contar historias. Y el Turco empezó a contar esas historias de buscas de la calle, salía de la calle y te contaba cualquier cosa. ¿Qué quiere decir que respire el diario? Bueno, es esto del espesor un poco, ¿no? De que hablaba Leila, ¿no? Yo lo estoy emparentando ahora. Sí. Pero había mucha presión en esa redacción. Había periodistas desaparecidos en esa redacción o que iban a desaparecer. Y había que descomprimir por algún lado. Y lo que de alguna manera encuentra Y la información que se daba estaba muy acotada a lo que quería la Junta. En las primeras secciones del diario, que son política y economía, 100%, sobre todo en política. La Junta. Sí, 2 terroristas abatidos. Sí. ¿No? Ese nivel de títulos. Ahí donde el diario no puede respirar y entra el Turco. El diario no puede respirar y los lectores tampoco, y entra el Turco en la segunda mitad del diario, antes de deportes, que también el desarrollo de la sección deportes tiene que ver con la dictadura, un poco Clarín muy presente en los deportes, poniendo fotos de tapa. Para poder poner algo. Para poner algo, y algo que sea distractivo también. Sí. Y el Turco entra a hacer eso, no por complicidad directa con la dictadura, al contrario, él estaba por ser desaparecido, pero él tenía ¿Y en qué hijos. sección eran sus historias? Sociedad. Bueno, perdón, en esa época se llamaba Información General. Bien. Y él entra en una mesa de notables de Información General,
No era el único orificio por donde iba a respirar el diario, pero quizás era el más importante. Estaba Jorge Getling, el alemán Getling, que yo lo llegué a laburar con él ya viejito en la redacción, escribía como los dioses, Tanguero de Ley, Emilio Petkov, bueno, había varios. Y él entra en esa mesa de notables. Y bueno, era el turco, ya entraba pavoneándose, bien vestido, elegante, mirando todo medio por arriba, qué sé yo. Sí, sí. Y además un tipo muy divertido. Y empieza a escribir Muy esas carismático, notas, ¿no? muy carismático. Y empieza a escribir notas bajo el seudónimo de Oberdán Rocamora y la empieza a romper. Pensemos, le digo a los que nos están El seudónimo escuchando, era para esconderse. el seudónimo era para esconderse, era para no mezclar el periodista, el cronista de la calle con el escritor también. Y un poco porque se estilaba, ¿no? Ah, mira. Y Cherkis era Robinson, Sí. por ejemplo. Y entonces él se vuelve una estrella. En una época que no había streaming, casi no había tele. ¿Entendés? Porque la Era gente quería radio y los leer diarios. esa columna. La gente iba a leer la columna de. Pero nadie le conocía la cara a la Oberdán estrella. Rocamora, claro. Sí, claro, poco. Qué linda Hasta que él época, cubre, Fero. lo mandan a cubrir. Bueno, no la dictadura, quiero decir. No, es verdad, pero para Otras formas de el hacer las oficio cosas, nuestro. ¿viste? Y él se convierte ya en una estrella total cuando se va a cubrir como 90 días un rally. Se sube a un auto de copiloto Sí. y cubre todo un rally que Y va escribiendo recorre esas crónicas. y va escribiendo esas crónicas. Vos leíste todo, ¿no? Sí, leímos todo. Leímos los dos, con Pablo, todo. Prácticamente todo. Quizás había algo que leyó él y yo Y esas no. crónicas de rally, ¿qué mierda tienen de interesante? Y La bueno, forma de escribir. Esto que decíamos al principio de la charla, la forma de escribir, lo gracioso y el sentimiento que te podía contagiar, que era subirte vos al auto de rally, que es como una cosa esencial del periodismo, más allá de los datos, la información, la primicia, esa cosa de transmisión narrativa, ¿no? Entonces vuelve y él es foto de tapa de Clarín, termina el rally y él está recibiendo un premio con Gálvez y otro piloto ahí. ¿Pero se sabía que ese era Oberdán? Sí, ya, porque él a veces firmaba Jorge así, se sabía, pero era un tipo, bueno, no, la tele no era lo que era ahora y lo que es ahora o lo que fue después. Y después lo traiciona a Clarín, es decir, de alguna manera Clarín le salva la vida, le salva el pellejo, le da un lugar de más notoriedad popular, más allá de la literatura, y él, en el medio, él saca Flores robadas en los jardines de Quilmes, su novela más exitosa. Total. Es un libro que vendió 150.000 ejemplares en plena dictadura, donde los libros estaban prohibidos y los escritores estaban exiliados. Ninguna novela vende eso, qué Bueno, sé yo. hoy, La olvidate. Llamada, capaz, de Leila, ¿viste? Sí, no sé. ¿O no? Hoy son números que No hoy existen. no existen. Entonces él se convierte ya en una estrella, en un bestseller. Y ahí lo empiezan a ningunear en Clarín. Porque en Clarín nunca, ¿viste? ¿Por la envidia o qué? La lógica de la redacción de Clarín, supongo que seguirá, yo me fui hace ya casi 10 Sí. años, pero siempre es como asomás un poquito la cabeza y te la bajan, ¿no? Y le pasa a él, o él siente que le pasa eso. Ese es un poco el momento en el que empieza el libro, el contexto de ese capítulo que vos leíste al principio. Y entonces él empieza a planear irse. Se va, por circunstancias que no te voy a contar, Para no spoilear. está contada para no spoilear, se va, pero se va y escribe la novela de Clarín, Diario de la Argentina, y escracha Con nombres distintos. con nombres cambiados, pero todo obvio. traicionando a todos sus amigos, contando las miserias de la cúpula, un ascendente Manieto que se enfrenta con Marcos Sittenblum, un Oscar Camilión, que después fue ministro de Menem, que tenía relaciones carnales con la señora Herrera Noble, es lo que cuenta el turco en esa novela, prende fuego todo. O sea, se va y tira una granada. Y explota la granada cuando él se fue. Y eso le generó 10 años de destierro. 10 años donde no escribía, no publicaba en ningún lado. ¿Y qué hizo durante esos 10 Se años? deprimió. O sea, hay una escena que a mí me conmovió mucho. O sea que se mandó una cagada en un Se punto. mandó un cagadón terrible, terrible. Él después quiso componer, pero él está en su esencia. Él es me gusta esto que dice Pablo, que es como un teórico del derrumbe. Él está siempre construyendo sobre. O sea, o construyendo para destruir, o construyendo sobre los escombros. Claro. ¿No? Es muy interesante el perfil buscarronia, un gallito que tiene en un punto. Y Mirta Horta, su expareja, que lamentablemente se murió hace 2 años, nos contaba algo muy conmovedor de él. En ese momento él era un apestado. Después escribe Cuaderno del Acostado, que es el libro sobre esa etapa de su vida, que es buenísimo, muy descarnado. Mira, que es un diario de un deprimido.
un diario de un deprimido total, en la lista negra del alfonsinismo, en la lista negra de los medios, de la Clarín y de la Nación, básicamente, que eran los únicos donde podías trabajar. Y él, Mirta nos dice, él a las 9 de la mañana se ponía traje, corbata y se iba. ¿A dónde se iba? Se iba. O sea, trataba de cumplir con esas 8 horas fuera de su casa. Se iba a escribir a un bar, se iba a juntar con alguien, pero se afeitaba y se vestía como para salir. Era como que él no quería perder... Sentirse un desocupado. Sí. Y después Camilo Sánchez, poeta, periodista, justo lo vi pasar hace un ratito, Sí. porque vive también por acá por el barrio, me contó algo también como que él iba a escribir al Galeón, que es un bar de ahí de Burruchaga y de Santa Fe, Sí. y Camilo lo ve por afuera de la ventana, le estaba escribiendo, se saludan, habían laburado juntos, entonces le hace el Turco, vení, y Camilo entra y le dice, tomate un café, y le dice, no, me tengo que ir, vos también, como diciéndole, vos también me vas a dejar solo. Eso es lo que sintió el Turco 10 años. ¿Quién lo salva de eso? ¿Quién? Carlos Menem. Claro, el menemismo. El menemismo. Totalmente. Ahí revivió el Que chavo. revivió un montón de gente, ¿no? Sí, claro. Revivió un montón, bueno, un poco parecido a lo que está pasando ahora en ese sentido también. Lo saca Menem y lo manda de embajador a París. No, imagínate, estaba A la hecho UNESCO. para eso. Pero aparte le servía a todos, porque le servía a Clarín no tenerlo acá, al Turco, le servía al Turco, que iba a pasar a ganar en dólares y mucha guita y ser embajador en París, viviendo en un palacete. ¿Y el enfrente Turco del Arco al del menemismo Triunfo. qué le dio? Y el Turco al menemismo le dio una narrativa. Le dio un. ¿Sí? Claro. ¿Tanto? Sí, claro. Él, de alguna manera, es prácticamente el único hombre de la cultura que defiende el menemismo. En toda su etapa. Desde la campaña hasta el final. Hay que decir que lo hace hasta hoy, ¿no? Y lo hace hasta hoy. Porque además de todo, el Turco Asís tiene sus claroscuros como todo el mundo. Si bien no encontramos nada raro en su vida, es un tipo muy leal a sus amigos. Bueno, no lo fue con Clarín. Es verdad. Tenés razón. La verdad que me acaba de ¿Sabés contar cuál es una la respuesta? retraición. ¿Sabés cuál es la respuesta de él a eso? ¿Cuál? ¿Qué nos dijo a nosotros? Muchachos, todo eso era literatura. ¿Cómo no iba a escribirlo? Porque Todo lo por que ahí había pasado. Todo lo que había pasado, todo lo que le pasaba a sus amigos. Pero cuando vos hablaste con él, obviamente hablaron de este periodo Sí, claro. y hablaron de la Mucho traición a hablamos. Clarín. Sí. Y él no se arrepiente. ¿Él no se arrepiente Y del te libro? dice, esto era literatura. No podía no escribirlo. No podía no escribirlo. Eso a mí me parece fascinante. Y vos que sos muy escritor también, ¿no? Alguna vez lo hablamos. Sí. Usted el que tenés el sí, oficio, sí, escribís me todos los gusta. días de tu vida. Sí, ahora un poco menos, pero sí. No escribo ficción. No escribo ficción por ahora. Bueno, pero hay sí, historias que vos decís, no puedo no escribirlo. Y claro, ¿No? obvio. O decís qué lindo tener un lugar donde escribir esta historia. Y el Turco es básicamente un profesional de la palabra. No es otra cosa que eso, pero con una vida de película, con mujeres y famosas y historias de amor, intriga, romances. ¿Qué romance hay acá que nos puede Ninguno es ayudar? muy importante para la historia del libro, la verdad. Ninguno es trascendental. Es Pero un simplemente chisme, contame. escenitas. Y con Graciela Borges estuvo hasta enamorado. Y todo el mundo se enamoró de Graciela Borges. Todo el mundo se enamoró de Graciela Borges, por eso duró con lo que duró. El Turco con Graciela Borges. Que duró muy poco. Sí, fue poquito. Un amigo de él nos dijo, el Turco se enamoró de Graciela. Pero para Graciela él no dejaba de ser un muchacho de Villa Domínico. Un muchacho de Villa. Pero a Graciela Borges se la quiso levantar Todo, desde... Paul McCartney. Sí, claro. De acuerdo al mito. Pero también el otro día lo escuchaba Tartu. Paul y Newman, contaba- hay una Paul foto Newman, hermosa con Paul Newman en el tren yendo al que Festival se de Mar del tomó, Plata. que Paul Newman se toma el tren, quiere ir en tren para poder estar sentado cerca de Graciela Borges. Esa foto es espectacular porque los dos ¿Y están ella? hermosos. Claro, pero ella, qué sé yo, no sé, supongo que le habrá reina. dado bola a Paul Newman, quiero creer. Una reina total. Pero así que le dio bola al Turco. Nosotros ahí construimos... Claro, era un muchacho de Villa Domínico. Era un muchacho de Villa Domínico. No era otra cosa. Con Claro. aire de todo, ¿no? No, claro, de después embajador en París. termina en París. Sí. Y en Portugal. Y secretario de Cultura. Bueno, pero volvemos a la narrativa que le da el Turco al menemismo. Él es el hombre que sale a defender públicamente al menemismo en todas sus etapas. Sí. O por lo menos en casi todas sus etapas. Es la voz de la cultura, si se puede llamar de alguna manera, y también uno de los cerebros del relato menemista. Entonces, es un tipo que si vas a YouTube o lees Turco, nuestro libro, vas a poder ver los debates que él tenía en los programas donde se hablaba de política en esa época, que eran 2 o 3. Hora clave. Hora clave, Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Después vinieron Haddad y Longobardi, pero no salía de ahí. Entonces es él debatiendo con la Nata, es él debatiendo con Gerardo Romano, escenas espectaculares. Vos te viste todas esas Sí, horas de... obvio, y además tratamos de hablar con los protagonistas. La Nata nos dijo que no se acordaba mucho, Romano dijo no le interesaba hablar de eso, Sí. pero
Pero sí, fuimos construyendo todo eso, hablamos obviamente con Haddad. Después, claro, él tiene escenas así muy emblemáticas de esa época, con el moño, ¿viste? Con su forma de hablar. Sí. Que la verdad que sostiene todo eso. Bueno, todavía va a C5N, ¿vos te lo cruzás ahí o no? Sí, ahora hace bastante que no me lo cruzo, pero sí, me lo he cruzado. Antes, cuando estábamos haciéndola, me miraba, me abría los brazos y me decía, mi biógrafo eterno. Porque claro, ¿viste? Nunca llegaba al final. Nunca llega al final. O años y años escribiendo una biografía y te decían mi biógrafo eterno. Es espectacular eso. Me gastaba un poco, sí. Después se enojó un poco, creo que ahora entendió. ¿Se enojó con qué parte? Porque nosotros ahí contamos también otro romance, pero es un párrafo del libro. Sí, pero un romance que no le gustó que develaran. Que no le gusta, sí, qué sé yo, por ahí las personas que nos lo contaron se equivocaron, pero bueno. Pero él dice que es una mentira. Él dice que no fue exactamente así, que nos estamos confundiendo. ¿Qué romance que está? Decime. Marine Le Pen. Y por eso se enojó y yo lo entiendo al que se enoje. Pero bueno, también le dije, Turco, nosotros te quisimos seguir viendo, entre otras cosas, para que vos nos des tu versión de esto, pero está tu mejor amigo diciéndonos esto. Y está tal persona, y está qué sé yo. Pero solo por eso. Sí, y él dice pero entonces la leyó si vio el párrafo. Pero es obvio que la leyó. Para mí es obvio que la leyó. Aparte pero ¿cómo te va a decir no la leí? ¿Cómo no la va a leer? Por eso, como alguien escribe una biografía de 600 páginas, la lees. También debe y además ser encontrás el párrafo que te molesta. Y si no lo encontraste, te dicen, che, mirá lo que pusieron acá. También debe ser muy difícil para una persona súper vital como él, con una potencia vital grosa, un tipo que mira para adelante y está activo siempre, que ha logrado reinventarse, siempre, más allá de esa etapa de oscuridad, que después hizo un gran libro, o dos, él siempre estuvo ahí. Entonces, para él debe ser difícil leer su biografía, porque es mirar para atrás todo el tiempo. Y encima mirar para atrás con matices, ¿no? Porque obviamente somos dos periodistas. Muy bien, Turco se presenta el sábado en la Feria del Libro a las 19 horas en la sala. En la sala Rodolfo Walsh. Quiero aprovechar y decir que los socios de la comunidad Futurock tienen entradas gratis. Entren a la página, pregúntenle a Mau, no sé cómo demonios. Eso pero tienen entradas para la Feria del Libro si sos socio de la comunidad Futurock. Y si no sos socio, el código en pantalla, por favor, futurock.fm/comunidad. ¿Y se puede conseguir acá en la librería de Futu ese? Sí, por supuesto. ¿Ya lo viste o no? Lo vi cuando salió, que estuvo en vidriera, y me sentí muy honrado. Sí, por supuesto. Es muy interesante. Te va a gustar y el final te va a encantar. Cuando lo termines quiero que me escribas. Es que no lo voy a dejar de leer porque vos hayas venido. No. Porque ya me enganché un montón. No, ya me enganché. Igual viste que como tengo una entrevista por día. Tiene ritmo, viste que tiene ritmo como de peli. De la propia. Aparecen los personajes, hablan en el presente, estamos contando el pasado. Hay algo, Fero, que vos me contaste un personaje, me contaste hasta. Digo, recién lo empiezo, ¿no? Pero me visualicé mucho a ese pibe. Buenísimo. Lo vi en la calle Corrientes, lo vi como vendedor, lo vi medio chantún, lo vi con su labia, bueno, uno ya lo conoce, pero vi eso que vos quisiste contar y junto con Pablo Perantuono, sí, lo vi. Qué bueno. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Julita. Bien, Fero, cuando lo termine, te vuelvo dentro de 4 años capaz. Te volvés a mirar quién vino y hablamos un poco más. Gracias. Suerte el sábado. A mí me ven el domingo a las 8 también en la Feria del Libro. 8:30. A las 7 en el stand firmando libros y a las 8:30 presentando mi libro con Lucy Caballero y con Dora Barrancos. Así que los reespero y voy a estar muy contenta de que vayamos. Bueno, se terminó este programa. Paulita Artiu, que estuvo en la puesta en el aire. Agus Boto estuvo en la puesta de cámaras. Baluda Tzori, Cónica Gide en la producción. Gracias, Fero Soriano. Yo soy Julia Mengolini y me despido de ustedes. Se quedan en la buena compañía de todo el equipo de Crónica Anunciada. Chau.